Desde las páginas del Génesis, la bendición profética de Jacob revela no solo las características de sus hijos, como habíamos mencionado, sino también las profundas lecciones espirituales que trascienden en el tiempo. Cada uno de sus hijos, que representa una tribu, con sus virtudes y defectos, reflejan los tipos de cristianos actualmente. Algunos, como Dan, son astutos en su sabiduría, otros, como Gad, triunfan en la batalla, otros, como Aser, disfrutan y comparten la plenitud de Dios. Y estas figuras nos invitan a que nos examinemos y que permitamos que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas y nos preguntemos: ¿qué tipo de cristiano soy? ¿Alguna vez se ha sentido atrapado por el pasado o sin esperanza en medio de la aflicción? La Biblia nos revela cómo Dios puede transformar las heridas en sanidad, la división en unidad y el sufrimiento en fruto abundante. Aprendemos cómo superar las actitudes críticas, producir frutos en adversidad y dejar atrás lo que nos ata para avanzar en la fe. Dios tiene un propósito en cada circunstancia y hoy descubriremos cómo permitir a Dios obrar en nuestras vidas para su gloria. Oramos. Padre, gracias te damos en esta hora por la bendición que nos das de estar delante de tu presencia y acercarnos a tu palabra para que seamos ministrados y bendecidos, para que seamos transformados con el poder de tu Santo Espíritu y tú puedas mostrarnos tu perfecta voluntad. Aparta de nosotros toda distracción, todo aquello que pueda interrumpir esa obra maravillosa de tu Espíritu Santo y tu palabra obrando en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Y nos quedamos en los versículos anteriores y hablamos acerca de algunos de los hijos de Jacob y cómo estos tienen ciertas características. Y nos quedamos con aquel que representaba un asno, ¿verdad? Si ustedes recuerdan. Hoy pasaremos al verso 17. Versículo 17. Será la serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás el jinete. Verso 18. Tu salvación espere, oh Jehová. Verso 19. Cada ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. El pan de Aser será sustancioso y él dará deleites al rey. Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Rama fructífera de José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro, que son los hijos. Le causaron amargura, le aciataron y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de su mano se fortalecieron. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo y con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Amén, gloria a Dios. Y uno de los puntos que estaremos tratando en esta oportunidad, seguimos con los hijos de Jacob y ahora estaremos compartiendo inicialmente sobre Dan, ¿verdad? Astutos y arqueros y arteros danes. Y aquí tiene que ver con sabiduría en acción. Dan será serpiente junto al camino, víbora junto a la senda. Y esto ilustra la sabiduría, ¿verdad? Dan es descrito como una víbora, simbolizando la sabiduría y la capacidad de actuar con precisión en momentos claves. Representa a los cristianos que son guiados por el Espíritu Santo y aplican la verdad de manera estratégica para derrotar el pecado y edificar a otros. La sabiduría divina, Jesús nos enseñó: ser prudentes como serpientes
y sencillos como palomas, de acuerdo a lo que dice Mateo 10:16. Y Dan nos muestra cómo usar la astucia para cumplir el propósito de Dios. Para cumplir el propósito de Dios, no para otras cosas, ¿verdad? Hay que usar la astucia para cumplir el propósito de Dios. Y aquí el ataque preciso, como la víbora que muerde el talón del caballo, dice la palabra, los cristianos pueden hacer un impacto significativo al seguir la dirección divina. Diga el que está a la par, puedes impactar significativamente. Amén. Esther, quien sabiamente expuso las maquinaciones de Amán, salvando a su pueblo. Esther fue una persona que impactó en su época. Fue una verdadera influencer, ¿verdad? Positivamente. No como los que salen ahora con tanta locura y que los demás se dejan llevar por ellas. Un cristiano que usa la palabra de Dios para aconsejar a alguien en un momento crucial, guiándolo hacia el arrepentimiento, es un ejemplo de aquel que está haciendo uso de la astucia o de la sabiduría de acuerdo al propósito de Dios. Y por eso esta frase nos debe recordar este aspecto. Con sabiduría y precisión se enfrenta al mal con decisión. Amén. De el que está a la par, necesitamos sabiduría. Necesitamos sabiduría. Amén, gloria a Dios. El sabio ve el mal y se aparta. Lo segundo que encontramos en el pasaje que leímos son vencedores Cades. Esta tribu, ¿verdad? Primero vencidos, pero luego vencedores. Y el versículo clave dice: Gad será acometido por la tropa, mas él acometerá al fin. Está diciendo que al final él obtendrá la victoria, va a ser vencedor. ¿Cuántos son más que vencedores? Amén. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Y Gad representa a los cristianos que logran la victoria al rendirse primero a la voluntad de Dios. Amén. Tenemos que rendirnos a la voluntad de Dios para obtener la victoria. La fortaleza para vencer proviene de ser transformados por la gracia de Dios. Hay victoria en la rendición. Amén. Amén. Para ser victoriosos, primero tenemos que rendirnos a Dios. Dios fortalece a los humildes y los usa para su gloria. De acuerdo a lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 9. Y también la palabra de Dios dice: humillados bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Necesitamos humildad. Y de hecho hay otro versículo en el Antiguo Testamento que dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y que más dice, y buscaren mi rostro y se arrepintieren, ¿verdad?, de todo lo que han hecho, entonces yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Dios nos fortalece en la lucha. Al igual que Gedeón, la tribu de Gad o los Gades reconocen que la victoria viene de Dios y no de la fuerza humana. Amén. No es por nuestras propias fuerzas, es por el poder de Dios, es por la gracia de Dios. Gedeón venció a los madianitas con un ejército reducido de 300 hombres contra muchos más, sin un armamento adecuado, sin un entrenamiento adecuado. Pero su fuerza y su poder no provenían de ellos, provenía de Dios. Amén. Amén, hermanos. Amén. Cuando enfrentamos adversidades con fe, testificando del poder de Dios en nuestra vida, Dios nos concede la victoria. Amén. Y esta frase nos recordará este punto: rendidos en la gracia divina, la victoria siempre se avecina. Amén. Tenemos que rendirnos a Dios y Él nos va a dar la victoria. Otro aspecto que encontramos en este pasaje son hacer, ¿verdad? Dichosos los haceres.
saciados y generosos. Aser será abundante en pan y él dará deleites al rey, de acuerdo a lo que dice Génesis 49, 20. Aser simboliza la plenitud y la generosidad que caracteriza a los cristianos llenos del amor de Dios. Amén. Y estos cristianos no solo reciben bendiciones, sino que las comparten abundantemente. No son como los cristianos asadones, ¿verdad? Son los cristianos aseres. Los asadones solo son para adentro, solo quieren recibir, pero no dan nada. Pero los aseres son los que tienen esa bendición, pero también con esa bendición bendicen a otros. Amén, hermanos. Amén. No se quedan solo para ellos, ellos bendicen a otros. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y eso es lo que representa hacer esa abundancia de Dios para nosotros, esa bendición de Dios para nosotros. Amén, hermanos. Amén. Dios nos da para que podamos ser de bendición a los demás. Y esto habla de una generosidad contagiosa. Al igual que la viuda de Sarepta, los aseres comparten incluso en tiempos de escasez, confiando en la provisión de Dios. Aquella mujer era lo único que tenía y con eso dio de comer al profeta, pero después comió ella y su hijo y ya no se murieron. Amén. Porque dando, dice la palabra de Dios, es como se recibe. Amén. Aquellos cristianos que ayudan socialmente a las personas que están en necesidad, que comparten recursos, que comparten esperanza, son bendecidos por Dios. Y esta frase debe recordarnos este aspecto: saciado con amor divino, comparte con otros su destino. Tenemos el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Por gracia hemos recibido la palabra, por gracia démosla. Por gracia somos bendecidos, por gracia bendigamos a otros. Amén. Amén. Seamos de bendición para los demás. Y luego encontramos los gozosos neftalíes, libres y llenos de gozo. Es como una sierva suelta que pronunciará dichos hermosos, dice la palabra. Amén. Es la imagen de aquellos cristianos que disfrutan la libertad en Cristo y expresan su fe con gozo. Su vida refleja la alegría de ser redimidos, no como aquellos cristianos amargados, ¿verdad? Aquellos cristianos que hacen ver como que el cristianismo es una tremenda carga. No, el cristianismo es la libertad en Cristo. Usted y yo hemos sido libertados por el Señor. Y si somos libres, cuando una persona ha sido detenida, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? O arrestada, o ha sido privado de libertad, que son los términos que ahora se usan, y sale, es liberado, esa persona sale alegre, no sale triste. Vean que está a la par a ver si está alegre o está triste. Tenemos que disfrutar la libertad que Dios nos da. Soy libre y feliz, ¿verdad? Somos libres. Donde está el Espíritu del Señor, dice la palabra, ahí hay libertad. Y si usted tiene libertad, tiene gozo, tiene alegría, está feliz. Amén. El gozo como testimonio, como Miriam que danzó con gratitud al cruzar el Mar Rojo. Debemos celebrar las obras de Dios. Amén. Ella estaba celebrando esa libertad que Dios les estaba dando. Usted y yo debemos celebrar la libertad del Señor. Por eso cuando nos reunimos también alabamos al Señor con alegría, no con tristeza, ¿verdad? No estamos en una velación. Estamos en una celebración. Estamos en una fiesta. Amén. Y tenemos que tener esa alegría, ese gozo. Hay cristianos que mantienen ese espíritu de alabanza incluso en tiempos difíciles, mostrando esperanza a los demás. Amén, hermanos. Amén.
Alguien que está enfermo y llega al hospital y comparte esa alegría con otros a pesar de que quizás está peor de los que están ahí. Eso es el gozo de Dios. Amén, hermanos. Amén. En libertad y alegría vive quien en Cristo confía. ¿Cuántos confían en el Señor? Amén. Vive en libertad y en alegría, porque está confiando en el Señor. Amén, hermanos. Amén. Y hoy pasamos a otro de los hijos de Jacob, los descontentos benjamines, críticos que dividen. Dice ahí el versículo que ya leímos: Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Amén. Benjamín es descrito como un lobo que actúa impulsivamente, dividiendo y causando estragos. En el contexto cristiano, esto representa a aquellos que critican sin edificar. Amén, hermanos. Habla, Señor, que tu siervo escucha diario. Su comportamiento se centra en señalar las fallas de otros, causando división en lugar de unidad. Amén. Son aquellos que son buenos para ver los defectos en los demás. Amén. Amén. Y lo peor es que no es para ayudar, es para terminar de hundir a los demás y para causar división. Un profesor lee un trabajo y ve dónde están los errores, pero para que ese trabajo pueda mejorarse y a dar las observaciones para que eso sea superado. Pero los que son como Benjamín solamente señalan, no para edificar, sino para causar daño. Amén. Amén. Diga al que está a la par: no seas como Benjamín. Pablo, antes de su conversión como fariseo, persiguió con celo a los cristianos. Dice Romanos 11:1, ¿verdad? Y tras su transformación, ese mismo fervor fue dirigido a edificar la iglesia. En Jueces capítulo 19 al 20, la tribu de Benjamín defendió la maldad en Gabá, lo que causó la destrucción. Imagínense, un cristiano que critica constantemente a su iglesia o a los miembros de la iglesia o lo que se hace en la iglesia, eso causa división. ¿Y qué es lo que está mostrando esta persona? Muestra que necesita urgentemente la transformación por la gracia de Dios. Amén. Dios nos llama a ser agentes de unidad, que tratemos de fomentar la unidad y no la discordia. Pablo exhorta procurando mantener la unidad del espíritu, ¿en qué? En el vínculo de la paz, de acuerdo a lo que dice Efesios 4:3. Procure mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y dice también otra porción: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. No, hermano, yo no me puedo sentar a la par de esa hermana o de ese hermano. Me voy a contaminar. No, es que no me cae bien, ¿verdad? Tenemos que superar esas situaciones. Tenemos que dejar que Dios nos transforme. Ahora repita conmigo, si quiere se lo dice al que está a la par: deja el chisme y la división. Busca la unidad con compasión. Busca la unidad con compasión. Amén, hermanos. Amén. Gloria al Señor, ¿verdad? Aleluya. El otro hijo de Jacob es José, fructíferos, extendiéndose más allá del muro. Rama fructífera es José, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Eso es lo que dice Génesis 49:22. ¿No le gusta esa imagen que está ahí? Eso es lo que debemos ser nosotros, fructíferos. Amén.
extendiéndonos. Y esta descripción llena de simbolismo y belleza nos presenta esa imagen de un cristiano ideal, aquel que vive conectado a la fuente de vida que es Dios, y a pesar de las adversidades permanece fructífero y firme. Así como dice el salmista, ¿verdad? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. En José encontramos una vida que no solo floreció en lo personal, sino que también fue de una bendición para quienes los rodeaban. Tiene que estar a par, debemos ser bendición para los que nos rodean. Incluso aquellos que estaban más allá de los límites geográficos de donde él estaba, imagínense. La conexión con la fuente es el secreto para la fructificación. José es descrito como una rama junto al muro. Y esta cercanía al muro simboliza la dependencia de la fuente suministradora. Un recordatorio de que la vida fructífera proviene de estar profundamente arraigados en Dios. Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto. Y agregó: porque separados de mí, nada podéis hacer. La vida de José demuestra que aquellos que permanecen en Dios son sostenidos y son fortalecidos incluso en las circunstancias más difíciles. Dios los sostendrá. Amén. Amén. Y le aceptaron, dice la palabra, y le aborrecieron los arqueros. José enfrentó rechazo. ¿Cuántos han sido rechazados alguna vez? Enfrentó traición. Hemos sido traicionados muchas veces. Enfrentó sufrimiento, desde el odio de sus hermanos hasta la falsa acusación de la esposa de Potifar, el olvido del copero en la prisión. Sin embargo, estas flechas de aflicción no destruyeron su fructificación, no permitieron que él dejara de dar fruto. Al contrario, fortalecieron la dependencia de Dios. Y esto nos recuerda las palabras de Jesús. ¿Qué nos dice el Señor? Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuántos son bienaventurados? Sumamente felices, sumamente dichosos, sumamente bendecidos. Amén. Amén. Los que son perseguidos por causa de la justicia. Amén. Y esa es una bendición que trasciende los límites. Los vástagos que se extienden sobre el muro representan una vida que impacta a otros más allá de sus límites. Amén, hermanos. José no solo fue una bendición para Egipto, donde interpretó sueños, administró recursos, sino que también para las naciones a su alrededor. Vinieron a buscar alimento, entre ellos su familia. De manera similar, un cristiano fructífero es alguien cuya vida impacta positivamente, no negativamente, positivamente, a creyentes y a no creyentes. Jesús dijo, ¿verdad? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, de acuerdo a lo que dice Mateo 5:14. Amén. Amén. Pablo fue fructífero. El apóstol Pablo es otro ejemplo de esa rama fructífera. Y aunque fue perseguido, encarcelado y golpeado, en todas estas situaciones se extendió por todo el mundo el ministerio, plantando iglesias, amén, escribiendo cartas que continúan alimentando a la iglesia que somos nosotros. Como José, Pablo vivió para la gloria de Dios y extendió una influencia más allá de los muros. Amén. Amén. Debemos extender esa influencia positiva más allá de los muros. No de los muros de las redes sociales, nada más, sino extendernos más allá y que otras personas sean bendecidas.
Una vida que da fruto en cualquier situación o en toda situación. Cristianos que enfrentan dificultades siguen dando frutos. Pueden ser empresarios que utilizan sus recursos para apoyar la obra de Dios. Pueden ser profesores que inspiran a sus estudiantes con valores cristianos. Amén. Un misionero que sirve con alegría en tierras difíciles de estar. Vidas que muestran el fruto del Espíritu, una evidencia tangible del obrar de Dios en cada persona. La rama de José permanece en fortaleza, y esta fortaleza no proviene de sí mismo, sino de su dependencia constante de Dios. El poder para servir y fructificar permanece mientras nos mantengamos junto al muro. Amén. En contacto con la fuente de vida. Dice Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Lo cree usted? Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si usted declara esto y dice que lo cree, porque algunas veces dice, no puedo. Entonces, ¿en qué quedamos? O lo puede todo, o no lo puede. Pero si ya estoy declarando que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, será posible hacerlo. Amén. Amén, hermanos. Amén. Cuando mi hija tenía 3 años, no me acuerdo, pero estaba ahí en nursery, no podía hacer una letra. Y decía, no puedo. Y entonces recuerdo que estaba casi llorando y mencionamos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La dejamos ahí casi llorando en la iglesia, en el colegio. Ya ven que tan cristiano y espiritual soy que solo iglesia pienso. La dejamos en el colegio y cuando la fuimos a recoger salió muy alegre. Entró triste, pero salió alegre. Y salió diciendo, sí puedo hacerlo. Y ya la había hecho bien. Porque Dios tiene el poder para hacerlo. Amén, hermanos. Amén. Aún en las cosas más sencillas, Dios tiene el poder. Y esa fortaleza, esas capacidades y esas habilidades no provienen de nosotros mismos. Provienen de Dios. Amén. Y de ahí encontramos a otros 2 personajes que no son hijos de Jacob, pero son nietos de él. Son hijos de José. Y qué importancia, ¿verdad? La labor de los padres, de poder ser de influencia positiva para sus hijos. Y uno de estos muchachos es Efraín. Efraín, fructífero en aflicción. ¿Cuántos son fructíferos en aflicción? Cuando todas las cosas van bien, qué bueno, ¿verdad? Pero cuando está pasando por aflicción, Dios me hizo fructificar, dice la palabra, en la tierra de mi aflicción. Efraín simboliza el fruto que Dios produce incluso en los tiempos más difíciles. José sufrió rechazo, traición y años de separación, pero Dios utilizó estas circunstancias para exaltar y fructificar su vida. José había prosperado espiritualmente y materialmente mientras enfrentaba las adversidades, y Jesús enseñó, en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis fruto. Amén. Un cristiano puede enfrentar el desempleo, pero puede a través de esa situación iniciar un ministerio que bendiga a otros. Amén. Usted ha oído del ministerio Compasión Internacional, sí, que ayudan a los niños que están en situación vulnerable. Crean centros de desarrollo infantil, ¿verdad? Conocidos como CDI en español, donde los niños reciben capacitaciones, reciben diferentes clases y ayuda espiritual, ¿verdad? Consejería y todo eso. ¿Cómo surgió este ministerio? Por una persona que cuando era niño había sufrido todo tipo de abusos, incluyendo abuso sexual.
De ahí nace Compasión Internacional. Amén. Amén. Así que en vez de quedarse lamentando, pobre de mí, lo que me ha sucedido, es que usted no sabe qué es lo que me ha pasado, de dónde vengo. De ahí puede surgir un ministerio. Amén, hermanos. Mujeres que han sufrido violencia tienen ministerio para ayudar a otras mujeres que están en esa situación. Personas que han sufrido un tipo de enfermedad han creado ministerios para ayudar a otros. Amén. De hecho, hay historias reales de personas que se quedaron sin empleo y luego crearon una fundación para poder ayudar a las personas que no tienen empleos. Personas que han tenido hijos graves, por ejemplo, aquí mismo en el Hospital Bloom, han creado cierto tipo de ministerio para ayudar a las madres que se quedaban en las calles, esperando ahí a que su hijo fuera recuperado y poder entrar a las horas de visita. Y les han dado ayuda, comida, lugares donde dormir, porque Dios ha despertado eso en sus vidas. Así que esta frase es importante y no es la que va a salir ahí ahorita, pero es una lección espiritual. La aflicción no define tu final. Amén. Diga que está la paz. La aflicción no define tu final. Es el terreno donde Dios planta su propósito. Amén. Ese es el terreno de Dios para plantar el propósito. Y ahora sí, esta frase: en el dolor y la aflicción, Dios produce su bendición. Amén. Y el otro joven es Manasés, olvido del pasado. José dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Manasés representa la capacidad de Dios para sanar heridas y permitir que avancen. ¿Cuántos necesitan sanar sus heridas? Uno de los problemas mayores que tenemos actualmente son problemas, enfermedades psicosomáticas, ¿verdad? Que están relacionados con la afectación de las emociones de las personas. Personas que tuvieron un trauma, sufrieron alguna situación que les afectó emocionalmente y necesitan ser sanados. Amén. Amén. Usted quizás ha sentido como José el rechazo. El nombre Manasés refleja cómo Dios ayudó a José a superar el dolor del rechazo de sus hermanos. Amén. A veces dicen que el castigo físico no duele tanto como un castigo emocional. Cuando a usted le aplican la ley del hielo, creo que le duele más a que le digan algo que fuerte, ¿no? Digamos, está estudiando en el colegio o lo que sea, y todos los compañeros se ponen de acuerdo para aplicarle la ley del hielo, un rechazo rotundo. O sea, a ignorarlo como que fuera alguien que no está ahí. Eso es duro, ¿no creen? Es difícil. José fue rechazado por sus hermanos. Pablo olvidó lo que quedaba atrás para seguir adelante en Cristo. Él dijo: olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta. Y olvidar lo que queda atrás implica perdonar a quienes le causaron daño, a quienes le hirieron, permitiendo que Dios use su testimonio para ministrar a otros. Amén, hermanos. Los que vieron la película, la última película cristiana que pasaron en el cine, ¿cómo se llamaba? La Forja se llamaba. Sale un joven que una de las situaciones que tenía que superar, y quizás la que lo había llevado a fracasar, era que no había superado o no había perdonado a su padre por haberlo abandonado. Pero ahí en ese trayecto, él está en ese proceso de sanidad, que es un proceso por el cual todos debemos pasar: sanidad
Y Dios es el que produce sanidad en nuestras vidas, en medio del dolor, en medio del quebranto. Y nos ayuda a perdonar para que podamos dejar el pasado atrás, olvidando lo que queda atrás. Y como dijo el hermano José, ¿qué dijo? Ya lo pasado, no me interesa. El olvido divino no borra el pasado, pero lo redime para su gloria. Y puede decirle al que está a la par, deja atrás el pasado, camina con Dios renovado. Amén. Borrón y cuenta nueva, hermano. Como dicen, no sé si son los cubanos o quiénes, pero dicen que para atrás ni para coger impulso. Los puertorriqueños, creo que son todos los de las islas de ahí, ¿verdad? Para atrás ni para coger impulso. Así que vaya para adelante, o vaya para adelante, como dicen. Ahora nos podemos preguntar, ¿eres un Benjamín crítico? ¿Eres un Efraín fructífero? ¿Eres un Manasés que deja atrás el pasado? Examinémonos a la luz de la palabra. Pidamos a Dios que nos ayude a superar actitudes críticas y que causan divisiones. Permitamos que Dios use nuestras heridas para fructificar. Confiemos en el poder de Dios para sanar y redimir nuestro pasado. Amén. Cultivemos la unidad, no critiquemos sin propósito, busquemos edificar a otros. Fructifiquemos en la aflicción, aprovechemos las dificultades para confiar más en Dios. Perdonemos y avancemos. Liberémonos del peso del pasado entregándoselo a Dios. ¿Y qué podemos hacer entonces? ¿Qué tipo de cristianos somos? Permitamos que el Espíritu Santo, y eso habla de reflexionar, permitamos que el Espíritu Santo nos guíe hacia una vida fructífera y que esté llena de propósito. Actúe y identifique áreas en su vida donde necesita crecer y entregárselas a Dios. Amén. Actuar. Comprometámonos a ser cristianos que edifican, que comparten y que viven con gozo en el Espíritu Santo. Amén. Comprométase a edificar a los demás, a compartir y a mantener el gozo de Dios. ¿Qué podemos aplicar? Busquemos la sabiduría divina, pidámosle a Dios discernimiento para actuar con precisión en cada área de nuestra vida. Vivamos en plenitud, llenémonos de la palabra de Dios para compartir su amor con generosidad. Celebremos la libertad en Cristo, expresemos el gozo como testimonio de la obra redentora de Dios. Amén. Y esta frase, con gozo, sabiduría y devoción, glorificamos a Cristo en toda ocasión. Con gozo, sabiduría y devoción, debemos glorificar al Señor. Amén. En cualquier situación que nos encontremos. No importa si sea buena o mala, debemos hacerlo con gozo para glorificar al Señor. Póngase en pie, por favor. Padre, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza y declaramos que tú eres Dios eterno. Gracias porque a través de los hijos de Jacob y de los hijos de José nos has mostrado los tipos de personas o de cristianos que podemos ser. Que podamos buscar aquellos que realmente han impactado positivamente la vida de otros, como José, como sus hijos, como Aser, que han sido de bendición, de prosperidad para los demás. Levanta nuestros corazones, Señor, que podamos reflexionar, que podamos pensar en aquellas áreas
de nuestra vida que necesitamos un cambio. Y que podamos decidirnos a permitir que tu Espíritu Santo nos transforme, nos cambie, nos renueve. Haga de nosotros una nueva persona que pueda tener esa libertad, ese gozo de tu Espíritu, ese gozo de tu salvación y poder fructificar aún en medio de la aflicción, en medio del quebranto, en medio de la desesperación, poder traer fruto, Señor, en el nombre de Jesús. Derrama toda gracia en esta hora. Que tu Espíritu Santo venga ministrando cada vida, cada corazón, oh Dios. Que esa gracia sea derramada sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús.